Hola con todos nuestros seguidores del canal Sin Truco con Ceci y Su. Este día tenemos como invitado al escritor y periodista, el señor Fernando Obregón Rossi, sobre quien vamos a reflexionar sobre la próxima conmemoración de los 90 años de natalicio del escritor Mario Vargas Llosa, de nuestro premio Nobel que murió hace casi un año y que recientemente además se ha aunado otra partida, la del escritor Alfredo Bryce Echenique. Sobre estos dos grandes escritores peruanos y también sobre la obra del señor Fernando Obregón Rossi también, que es un destacado escritor, vamos a hablar en esta edición de Sin Truco con Ceci y Su. Muchas gracias, Marcela, por invitarme nuevamente. Entonces, bienvenido al señor Fernando Obregón Rossi. Buenas noches, Susana. Buenas noches, Marcela. Al Perú yo lo llevo en las entrañas, porque en él nací, crecí, me formé y viví aquellas experiencias de niñez y juventud que modelaron mi personalidad, fraguaron mi vocación, y porque allí amé, odié, sufrí y soñé. Lo que en él ocurre me afecta más, me conmueve y exaspera más que lo que sucede en otras partes. No lo he buscado ni me lo he impuesto, simplemente es así. Bueno, habiendo escuchado estas palabras que dio nuestro premio Nobel, don Mario Vargas Llosa, cuando recibió el Nobel en Estocolmo, ¿no? Hace ya más de 15 años, ¿qué sentimientos le suscita a usted, señor Fernando Obregón, usted en su calidad de escritor y también de peruano, ¿no? Porque fueron unas palabras muy sentidas hacia el Perú. Mira, Marcela, la figura de Mario Vargas Llosa es una figura que en realidad está en crecimiento a pesar de su partida. Y digo en crecimiento porque el Perú que Vargas Llosa narró y proyectó es un Perú en realización actual. Ahora, las palabras que él dijo en ese motivo discurso del Nobel, en realidad todo el discurso es un discurso de antología y referido exclusivamente al tema peruano y al Perú que llevaba en las entrañas. Mucha gente del Perú, sobre todo, niega ese sentimiento nacido en el propio Vargas Llosa por las pasiones políticas, por las crispaciones políticas. Para mí, en lo personal, Vargas Llosa, junto con José María Arguedas, son los dos grandes escritores que expresan lo que es el Perú, la complejidad del país, la totalidad contradictoria, como llamaba Antonio Cornejo Polar, del Perú. Y en el caso particular de Mario Vargas Llosa, él hizo una obra de una manera insular, fuera del territorio peruano, pero no nos olvidemos que nosotros tenemos casi un 20% de la población peruana y descendientes fuera del territorio nacional. Es decir, Vargas Llosa fue lo que algunos académicos llaman el quinto suyo de la periferia mundial. Y esos peruanos que viven en el extranjero son tan y posiblemente más peruanos de muchos de los que están actualmente en el territorio. Fuera de eso, Vargas Llosa ha hecho de su obra narrativa el Perú como tema central, a pesar que abordó otras realidades. Pero, por ejemplo, desde sus principales libros, sus principales primeros cuentos, hasta el último libro, el Perú es tema de reflexión. Yo, en principio, como peruana en el exterior, quiero agradecerle esta referencia que hace usted a una realidad que es bastante concreta y aunque la obra de Mario Vargas Llosa haya recogido y haya retratado, como usted bien dice, la geografía social peruana, al igual que la de Alfredo Bryce Echenique que mencionaba Marcela, otro ilustre literato nuestro que nos ha dejado, es verdad, los peruanos que estamos en el exterior tenemos un sentimiento mucho más arraigado, tal vez que si estuviésemos aún caminando por nuestras calles de nacimiento. Y es porque la nostalgia guía en ocasiones nuestras palabras. Y por nuestra sangre, como me dijo en su día don Guillermo Ugarte Chamorro, no corre sangre, corre tinta. Entonces es muy fácil para nosotros poder
plasmar esta emotividad. Para algunos el papel en blanco nos aterroriza porque no sabemos lo que al final podemos terminar depositando en él. Y sin embargo, para otros el papel en blanco es catártico. ¿Usted considera que tal vez la obra de Mario Vargas Llosa y de tal vez Alfredo Bryce reúne esta característica? En el caso de Vargas Llosa y de Brecht, por supuesto, la narrativa autobiográfica de ambos autores en varias de sus novelas lo demuestra, pero en ambos casos parte de una realidad individual para transmitirla o trascenderla a lo colectivo. En todo caso, es una catarsis colectiva. Es, Cuando uno lee cualquier, o sea, se me viene a la cabeza Pantaleón y la visita, perdón, la tía Julia de Vargas Llosa o Martín Romaña de Bryce, sí, es la vida de ellos, pero también es la vida mía, o la vida tuya, o la vida de cualquier peruano, no solamente peruano, de cualquier ser humano en el mundo. Nosotros sabemos cómo el Perú ha influido en la obra de don Mario Vargas Llosa. ¿De qué manera cree usted que su figura, ¿no? Como escritor, como intelectual, ha marcado la historia del Perú? Sí, mira, en el caso de Mario Vargas Llosa, como dije al principio, y yo lo considero la piedra angular de la literatura peruana y de la cultura peruana, con nombres como Arguedas, que ya dije, como César Vallejo, como José Carlos Mariátegui. A ese nivel, pero también a ese nivel de profundidad y a ese nivel de aporte. Otra piedra angular de la cultura peruana es Ricardo Palma, a pesar que es del siglo XIX y a veces lo vemos un poco distante, pero uno se explica cómo estos autores en diferentes tiempos, en diferentes momentos, realidades, tienen algo en común, el Perú, pero no es el Perú cualquiera, es una sincronía, es una sintonía con el Perú. Y es una sintonía muy peculiar porque no solamente es una sintonía paisajística, es una sintonía en sus raíces históricas, en su problema, en la posibilidad que tenemos como futura nación o como nación en desarrollo y posiblemente ese sea lo que los une y también aquello que de una u otra manera los hace inherentes a nuestra realidad y a nuestra cultura y por el cual todos los peruanos de una, para bien o para mal, tenemos cercanía o distancia con ellos. Me viene a la mente a partir de este comentario suyo, de esta respuesta suya, este peso que tiene el escritor, que es incluso dentro de lo que puede ser el imaginario o el universo que crea en sus letras, es igualmente el reflejo de la realidad que está viviendo, porque viene atravesada esa realidad en su obra. ¿Usted considera que esa realidad se ha recogido de esta manera en la obra de Mario Vargas Llosa? Sin duda alguna, y además es recogida de una manera multifacética, porque Vargas Llosa no solamente ve al hombre cotidiano, que tú lo puedes ver en Zabalita, el personaje, no solamente del tema político, que también está en conversación a lo largo de sus novelas. La historia de Maita, por ejemplo, es un viaje a la Amazonía y cómo la mentalidad política se mezcla con la mentalidad mesiánica y se transforma un personaje, entre comillas, racional a lo más irracional. Y así por ejemplo, ¿no? Entonces, la parte farandulera de Vargas Llosa en sus artículos y en su vida misma, refleja también un poco esa parte del Perú. Y el último libro, que refleja también la vida bohemia criolla, que es un poco el nacimiento del peruano contemporáneo y que Vargas Llosa también lo logra precisar. Lástima que la vida no le permitió posiblemente desarrollar mejor ese último libro como él posiblemente hubiese deseado, pero nos dejen claro que su mirada del Perú es caleidoscópica, no es solamente es una mirada académica, al contrario, yo lo veo lo más académico posible, lo más cotidiano posible, ¿no? Bien. Es bueno, en relación al señor Alfredo Bryce Echenique, recientemente fallecido, ¿no? Hay muchos quienes consideran que es un autor entrañable, otros lo califican de sobrevalorado. ¿Usted qué reflexión tiene al respecto?
Mira, en el caso de Bryce, hay que diferenciar al escritor de la obra. Bryce, puedo tener muchos amigos, como también mucha gente que no aprobaba su mirada de ver el mundo, pero yo creo que Bryce es un hombre y un escritor absolutamente coherente. Desde sus primeros cuentos hasta sus últimos libros, yo sí creo que él también es una persona honesta con lo que escribe. En lo personal, a mí me parece entrañable. El par de veces que me tocó tratarlo me pareció absolutamente genial. Y yo sí creo, ya si tú me preguntas si estoy de parte de los que creen en Bryce o no creen en Bryce, yo creo que Bryce es otro escritor también en desarrollo, con unos libros también fundamentales, y unos libros fundamentales que incluso van a ser mejor valorados por la naciente clase media que tenemos ahora en el Perú, que posiblemente no lo han podido haber valorado eh, hasta fines del siglo XX, que solamente lo leyeron como aquel, entre comillas, que denunció el mundo oligarca en decadencia, etcétera, a través de Julius. No. Con Bryce hay todo un crecimiento de una sociedad contemporánea en sus páginas. Él cuando utiliza el humor negro y se burla de sus contemporáneos en Martín Romaña, por ejemplo, es esa manera de reflejar la sociedad, no solamente peruana, sino latinoamericana, o la sociedad latinoamericana en Europa, y que es una sociedad económicamente en expansión. Entonces, Bryce es un gran cronista de su tiempo en ese sentido. Ahora, él es entrañable porque sus personajes son entrañables y nadie le va a quitar los personajes más queridos, posiblemente Julius el más querido en la literatura peruana, va a hacer que trascienda muchos siglos. En alguna ocasión tuve oportunidad en el Centro Peruano en Barcelona, que es la institución peruana más antigua en el mundo. Tuve oportunidad de compartir con Alfredo Bryce Echenique y comparto su visión. Era absolutamente adorable, era entrañable conversar con él y tenía un finísimo sentido del humor, era una cosa verdaderamente fruto, claro está, de una enorme cultura de un apetito por la lectura seguramente insaciable, porque su lenguaje era muy prolífico, era muy rico. No, y además era el conversador por excelencia. O Sí. sea, de los intelectuales, hay intelectuales que realmente no conversan, hay intelectuales que pontifican, que son incapaces de sostener un diálogo de la manera más natural y fluida con un individuo común y corriente. Yo lo he visto a Bryce conversar con gente con mucha cultura, como con gente que su cultura era caminar día a día, y con ambos se llevaba muy bien, y con ambos generaba hilos de conversación que trasladaba su forma de ver el mundo y el mundo que había visto a la mesa, ¿no? A ese momento. Cuando yo te digo, uno de los momentos que pude conocer a Bryce fue con el poeta César Calvo, y que Mm, no fue mucho tiempo, pero posiblemente 40 minutos alrededor de un café, imagínate, estando con Calvo y con Bryce fue un café, algo más anecdótico que la anécdota, pero suficiente como para entender lo que había en él, en su manera de entender el mundo, y bueno, y tener la suerte de estar junto con tremendos personajes, ¿no? cierto. Y habiendo partido estas dos grandes figuras de nuestra literatura peruana, ¿usted qué avisora para ella, no? Bueno, tenemos algunos representantes, ¿no? Santiago Rocagliolo, Renato Cisneros y otros, ¿no? ¿Qué futuro le avisora a nuestra literatura? Mira, al margen de los nombres que tú has dado, que hay otros más, Jeremías Gamboa, por ejemplo, Gustavo Faverón, agregaría a Luis Eduardo García de Trujillo. Eh, la literatura peruana, ya sea en narración o en poesía, es posiblemente una de las mejores cosas que se ha producido en el Perú o que se produce en el Perú. Está al mismo nivel de la gastronomía en el sentido de la proyección universal.
Nosotros tenemos literatura porque tenemos buenos padres fundacionales de la literatura. Tanto en poesía tenemos a Vallejo, en narrativa tenemos a Vargas Llosa. Entonces, lo que venga después, de hecho, va a ser siempre algo positivo, pero además por algo fundamental, porque el eje de acción y narración es posiblemente uno de los mejores y grandes temas de conversación o de narración en el mundo, que se llama Perú. La complejidad y la suma de realidades que tenemos en este país nos hace ser privilegiados como para poder escribir y decirle al mundo y contar historias inimaginables para otras realidades. El Perú es un motor, es la combustión para todos los artistas y creadores. Entonces no hay que, simplemente hay que sentarse en la esquina, mirar la realidad, escuchar a la gente y las historias te van a nacer. La otra, la tradición nacida a partir de estos escritores que he nombrado genera una alta exigencia en los escritores jóvenes, en los escritores que van a venir. Es decir, yo no creo que vayan a aparecer escritores que vayan a escribir menos que estos autores, sino estos han puesto una valla alta y van a tener que ser superados por sus discípulos o lo que vengan, o por lo menos igualados. Qué estimulantes palabras para los nuevos escritores las que usted acaba de decir. Es posible entonces crear aún más universos, narrativa, mucha más inspiración gracias a esta magnífica herencia de las letras peruanas. Una de las cosas que nos olvidamos es la tradición y es la herencia y es la memoria. Yo sí creo que en el siglo XXI estamos partiendo ya, por fin, después de muchas décadas y mucho tiempo, a reconocer nuestra memoria. El rescate que los jóvenes autores, ya sea poetas, escritores, narradores, ensayistas, que está haciendo sobre la literatura anterior, no solamente inmediata, sino mucho más antigua, demuestra esto. Hay un rescate y una recuperación de aquello que ha sido olvidado por X motivos. No vamos a echarle la culpa a nadie. Simplemente ocurrió y ocurrió. Lo bueno que está ocurriendo es que se está rescatando, se está recuperando esa memoria y se está redescubriendo. Y se le está redescubriendo con ojos del siglo XXI. Entonces, eso es lo que va a dar una mirada para los próximos años, para la próxima década, porque va a ser una mirada fortalecida. No somos huérfanos, no somos personas que hemos nacido de la nada, no somos adanes. Venimos de un ADN cultural, ADN artístico, ADN en este caso narrativo, de personas que han sorprendido al mundo y ese ADN es lo que nos va a permitir sorprender aún más. Maravilloso, maravilloso. De verdad, gracias Marcela nuevamente por invitarme a tu página de cultura. Yo verdaderamente cada vez que vengo a visitar a mi amiga Marcela, a compartir su ventanita, salgo nutrida de cuerpo, alma y espíritu. De verdad, Marcela, muchísimas gracias y sobre todo a usted, señora Obregón, porque nos ha permitido a través de sus palabras viajar tanto con el pensamiento como con el alma por las letras peruanas. Muchas gracias, de verdad.